Vamos a demostrar en esta clase un teorema, ¿sí?, que yo llamo teorema de L'Hopital. La mayoría de la gente le dice regla de L'Hopital. El teorema de L'Hopital, acá me comí la L, es una consecuencia casi directa del teorema de Cauchy que demostramos la vez pasada y es muy pero muy útil para el cálculo de límites, ¿sí? Vamos a dar el enunciado, vamos a decir, bueno, sean f y g definidas sobre un intervalo i a valores en R, ¿sí?, y intervalo, y un punto A perteneciente a ese intervalo I, interior, ¿no es cierto? Y es un intervalo abierto, me olvidé de decir. Bueno, sí tiene muchas hipótesis este teorema, ¿sí? Así que tenemos que tener paciencia. Si f y g son derivables en i menos a, ¿sí? O sea que no sé si son derivables en a, ¿sí? O si pueden serlo o pueden no serlo, pero no lo voy a tomar dentro de mi hipótesis, ¿sí? Si f y g son derivables en i menos a, y además, para cada x distinto de a, perteneciente al intervalo, se tiene que g' de x es distinto de 0, ¿sí? También se tiene que el límite para x tendiendo a de f de x es 0. También se tiene que el límite para x tendiendo a de g de x es 0. Y finalmente el límite para x tendiendo a de f' de x sobre g' de x es L, entonces el límite para x tendiendo a de f de x sobre g de x también es L. Esto es lo que dice el enunciado del teorema de L'Hopital. Vamos a ver un caso muy sencillo, ¿sí?, de aplicación de este teorema, ¿no? Este es el enunciado, ¿sí? Todo esto es el enunciado que tiene muchas hipótesis, ¿sí? Pero a pesar de que tiene muchas hipótesis no es tan restrictivo como uno pensaría. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos calcular el límite para x tendiendo a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x, ¿sí? Este límite resulta bastante complicado de calcular, ¿sí? De hecho, en las clases de límites hemos hecho este límite para calcular la derivada de e a la x, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer una sustitución y es bastante trabajoso. Sin embargo, lo que vamos a verificar es que justamente este límite se puede enmarcar, ¿sí?, en este resultado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la derivada, por ejemplo, acá, ¿quiénes son f y g? Nosotros vamos a hacer un estudio detallado que después lo vamos a hacer un poquito más rápido, digamos, ¿no? Esta vendría a ser f, ¿no?, la f del teorema, y esta vendría a ser la g del teorema. Veamos que g' de x es 1, por lo tanto es distinto de 0, ¿no?, para todo x de un cierto entorno, ¿sí?, del punto 0, ¿sí? Ya que como tenemos un intervalo abierto, este intervalo abierto lo podemos tomar lo chico que querramos, ¿no? Siempre y cuando estemos cerca de 0, el intervalo abierto de este i, ¿no?, va a ser lo chico que uno quiera. Bien, eso por un lado, o sea que se verifica esta hipótesis, ¿no es cierto? Las funciones que aparecen acá son exponenciales y lineales, superderivables, no tienen ningún problema, inclusive son derivables en 0, ¿sí?, sin interesar, digamos, que no me lo pida la consigna. Obviamente que estoy diciendo que el 0 es el a, ¿no?, del resultado, ¿no? Y además, la otra condición que está pidiendo es que el límite para x tendiendo a de f de x sea 0, y esto ocurre porque fíjense que e a la 0 tiende a 1, 1 menos 1 es 0, o sea que esto tiende a 0, ¿no? Y el límite para x tendiendo a de g de x también tiene que tender a 0, y efectivamente lo hace. Bueno, es un límite, por supuesto, que en principio es indeterminado 0 sobre 0, pero lo que me dice el teorema, esta es la parte, digamos, que vamos a utilizar del teorema, ¿no? Esta parte
Porque lo que me dice es que si llegara a existir el límite para x tendiendo a, en este caso a 0, de la derivada de f, que es 2 por e a la 2x, dividido la derivada de g, y fíjense que este límite existe, porque esto tiende a 1, o sea, me quedaría 2 sobre 1, que es 2, ¿no? Si llegara a pasar esto, entonces este límite de acá también es 2. Así que este límite de acá es 2. ¿Sí? Todo este desarrollo que nosotros hacemos para interpretar el teorema, generalmente cuando uno va a los ejercicios, ¿sí? Y resuelve muchos ejercicios, lo que uno hace es lo siguiente. Yo tengo que calcular el límite para x tendiendo a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. Me doy cuenta que tiende a 0 y que tiende a 0 tanto el numerador como el denominador, con lo cual estoy dentro de las hipótesis esta verde y rosada que tengo en L'Hopital, ¿sí? Entonces lo que me dice el teorema es que este límite, ¿no?, que es el que yo estoy calculando, es igual que este límite, porque los dos dan L, ¿ven? ¿Sí? Importante este detalle. Así que esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de 2 por e a la 2x sobre 1, que esto obviamente me da 2 como ya lo habíamos calculado. Pero en definitiva estoy, digamos, diciendo esto porque cuando uno aplica la regla de L'Hopital, ¿sí? Acá decimos que justificamos aplicando L'Hopital, ¿sí? Lo hacemos de esta manera directamente, ¿sí? Verificamos que tienda a 0 ambos, ¿sí? Que tiendan a 0 ambos, ¿sí? Y entonces directamente aplicamos la regla. Vamos a mirar otro ejemplo de cómo podría funcionar, ¿sí?, este teorema. Por ejemplo, vamos a mirar, ¿sí?, sin necesidad, digamos, de comprobar tan rigurosamente las hipótesis, pero después vamos a hacer sí una demostración formal de este teorema para justamente comprobar su validez, ¿sí? Vamos a hacer el límite, por ejemplo, para x tendiendo a 1 de x cubo menos 1 sobre, por ejemplo, el seno de x menos 1, ¿sí? Nosotros vemos que claramente esto tiende a 0 y que esto tiende a 0. Si bien nosotros sabemos resolver esto, pues podemos usar lo que sabemos de límites trigonométricos y demás, ¿sí? Estamos dentro de las hipótesis de L'Hopital, ¿sí? Es un límite indeterminado 0 sobre 0, entonces si usamos L'Hopital, este límite va a ser igual al límite para x tendiendo a 1 de la derivada del numerador, 3x cuadrado, sobre la derivada del denominador, que es coseno de x menos 1, ¿sí? Entonces en este caso nos encontramos que coseno de 0 tiende a 1, y esto tiende a 3, con lo cual este límite termina dando 3. ¿Sí? ¿Se ve cómo se simplifica un montón el cálculo? Este es un poco el objetivo de este teorema. Bueno, vamos a pasar a su demostración. Bueno, en primer lugar, si ya comprendieron, digamos, el funcionamiento del teorema de L'Hopital, no es necesario que vean la demostración, ¿sí? Esta demostración está justamente para verificar, digamos, su validez y porque, bueno, esto es un curso completo de cálculo, ¿sí? Pero para hacer ejercicios no es necesario que se vea la demostración. Sí que se entienda muy pero muy bien el resultado y las hipótesis, ¿sí? Porque generalmente se suele decir que la regla de L'Hopital es una regla, ¿sí? Y a mí no me agrada mucho esto de regla porque en realidad es un teorema, es algo que tiene una razón de ser y no es un, digamos, un truco mágico que permite resolver teoremas, ¿sí? Vamos a ir entonces a la demostración del teorema. Es muy importante que tengamos presente el enunciado, que no lo voy a volver a escribir, que estaba en el pizarrón anterior, ¿sí? La demostración comienza definiendo dos nuevas funciones. ¿Por qué? Porque f y g, recordemos que son funciones que no necesariamente están definidas en A, ¿sí? Están definidas en un intervalo I, ¿sí? Entonces, como no sabemos qué pasa en A, ¿sí?, ya que A es un punto del intervalo en donde probablemente las funciones no sean derivables, me voy a hacer un dibujito como para guiarme un poquito de esto, ¿sí? A es el punto del intervalo y acá estaríamos, ¿no?, en el intervalo abierto I, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a definir
dos funciones nuevas en este intervalo, f mayúscula y g mayúscula, también en el intervalo i y a valores en r. ¿Cómo las voy a definir? De la siguiente manera. F mayúscula de x va a ser exactamente igual que f de x para todos los valores de x del intervalo, ¿no? Salvo para a. Y para a la voy a definir como 0. Análogamente voy a definir la función g, ¿sí? O sea que g de x va a estar definida como g minúscula de x, ¿sí? Para todos los x que no sean a, y 0 para x igual a a. Muy bien, entonces tenemos definida esa función, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es considerar, bueno, un valor, vamos a suponer que este es un punto B, ¿sí? El extremo B, ¿sí? Entonces vamos a poner sea B el extremo superior, ¿sí? Del intervalo I, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es notar que F y G están bien definidas en todos estos puntos y además como F y G coinciden con F y G minúsculas en todos estos puntos salvo en A y F y G minúsculas son derivables, F y G mayúsculas también van a ser derivables. O sea que tenemos que F y G son derivables, ¿sí? En, vamos a poner AB, ¿no es cierto? Pues son iguales, ¿no? En esos puntos o en ese intervalo a f y a g, ¿no? Respectivamente. Y f y g eran derivables por hipótesis. Muy bien. Ahora, lo que vamos a deducir o a tomar es un punto x, ¿sí? Que esté entre a y b. Entonces lo vamos a tomar en forma arbitraria. Lo voy a marcar acá, ¿sí? Entonces voy a poner acá con amarillo, sea x, ¿sí? Perteneciente al intervalo AB. O sea que x va a estar acá. Muy bien. Si yo considero el intervalo AX abierto, considero AX así, abierto en A y cerrado en X. ¿Sí? En este intervalo, ¿sí? F es derivable, ¿sí? Luego es continua. Lo que me faltaría ver es ver qué pasa, ¿sí? Cuando yo me acerco a A por el lado derecho. ¿Está bien? Ahora, pero el límite para x tendiendo a A por el lado derecho de f mayúscula de x va a ser igual que el límite para x tendiendo a por el lado derecho de f minúscula de x. ¿Por qué pasa esto? Porque f y f mayúscula y f minúscula solamente difieren en a, con lo cual el límite para x tendiendo a por el lado derecho, ¿sí? Obviamente va a coincidir para f como para f, porque posiblemente en a no sean iguales, pero en todos los alrededores sí. ¿Sí? Y ahora, si nosotros nos fijamos, el límite para x tendiendo a de f de x, ¿sí? Es 0. Esto es por derecha, ¿no? ¿Esto por qué? Por hipótesis, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir que esta igualdad, ¿sí? Es por la definición, por cómo definí f, y este es por hipótesis, ¿sí? La hipótesis pedía que justamente el límite para x tendiendo a secas de f de x sea 0. Por lo tanto, el límite por la derecha también va a ser 0. Muy bien. Eso quiere decir entonces, ¿sí? Que f es continua en A. ¿Por qué es continua en A? Porque f de A es 0, ¿no? Entonces lo que acabamos de ver es que entonces el límite para x tendiendo a por la derecha de f de x es 0, pero f de a es 0, o sea, esto es f de a. Esto quiere decir
que f es continua por la derecha en A. ¿Sí? Este mismo procedimiento se puede hacer perfectamente igual para G. Análogamente realizamos para G. ¿Sí? Con lo cual, F y G son continuas en el intervalo AX cerrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya que en A son continuas para la derecha. Muy bien. Además, habíamos visto que f y g son derivables en AB, por lo tanto van a ser derivables también en AX, ¿sí? Además, son derivables en AX, ¿sí? Bien, además de todo esto, tenemos que, por otro lado, g' de x, ¿no es cierto?, coincide con g' de x, ¿sí? A ver, vamos a poner otra letra para no confundir. G' de i coincide con G' de i, o sea, G mayúscula coincide con G minúscula, ¿sí? Para todo i del intervalo AX, ¿sí? O sea, si yo tomo un punto de acá, ¿sí? De este intervalito, esto vale, ¿sí? Y la hipótesis me dice, y por hipótesis, G' de i es distinto de 0, con lo cual G mayúscula, ¿no es cierto?, prima en X es distinto de 0. O vamos a poner G' de I, ¿no? Distinto de 0. Muy bien. Entonces, revisando todo lo que acabamos de escribir, nos vamos a dar cuenta de que f y g son continuas en el intervalo cerrado. Son derivables en el intervalo abierto y la derivada de g es distinta de 0. Todas estas afirmaciones son las hipótesis del teorema de Cauchy, ¿sí? Que es el que demostramos la clase anterior. Con lo cual, ¿sí? Voy a borrar todas estas suposiciones que hicimos, voy a dejar f y g para ayudarme y voy a dejar el dibujito del intervalo, ¿sí? Pero de esta manera vamos a poder continuar con la demostración. Pero recordemos que lo que hemos deducido ahora es que tanto f como g en el intervalo AX, ¿sí? Cumplen con las hipótesis de Cauchy. Por lo menos para X tendiendo a por el lado derecho, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy trabajando en este momento, estoy trabajando en toda la zona que estaría acá, ¿no es cierto? Desde A hasta un cierto X elegido arbitrariamente, ¿sí? Entonces nosotros lo que habíamos dicho es que f y g cumplen las hipótesis de Cauchy. Por lo tanto, existe un, vamos a llamarlo un z, ¿sí? Perteneciente al intervalo AX, o sea que hay un punto z por acá, tal que f' de z sobre g' de z, estoy recordando el teorema de Cauchy, ¿no es cierto?, es igual a f de x menos f de a, recuerden que Cauchy era f de b menos f de a, ¿no? Y acá b estaría siendo x, ¿no? Sobre g de x menos g de a. Ahora, f de a y g de a los hemos definido, de acuerdo, acá es a, ¿no? Esto es comila. Los hemos definido, ¿sí? Por eso dejé justamente la definición, los hemos definido como 0, o sea que f de a vale 0 y g de a vale 0.
O sea que lo que tenemos, ¿sí?, es que existe un z, ¿sí?, perteneciente al intervalo AX, tal que f' de z sobre g' de z es igual a f de x sobre g de x. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, vamos a ver que el x, que es un valor elegido, es un valor que obviamente no puede ser a, porque lo elegimos a la derecha de a, ¿no es cierto? Eso quiere decir que al no ser a, esta f de x coincide con la f minúscula y esta g de x coincide con la g minúscula, ¿sí? Entonces, como x está elegido y es distinto de a, tenemos, ¿sí?, que la conclusión es que f' de z sobre g' de z es igual a f minúscula de x sobre g minúscula de x, que son los que me dieron en el enunciado. Muy bien. Por otro lado, esta misma resolución, este mismo razonamiento lo podemos aplicar para z. Z también es distinto de a, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Bueno, justamente porque z está en este intervalo. O sea que de esta manera lo que quedaría es que existe un z perteneciente al intervalo AX, en donde f' de z sobre g' de z es igual a f de x sobre g de x. Muy bien. Y ahora es donde vamos a tomar el límite, ¿sí? Bien, vamos a mirar nuestro dibujito que me quedó un poquito chico, pero bueno, espero que igualmente se pueda ver bien, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que x tienda a a por el lado derecho, ¿sí? Tengo que hacerlo por el lado derecho por cómo elegí yo el x arbitrariamente. Pero si x tiende a hacia la derecha, ¿sí? Si x tiende a por el lado derecho, lo que ocurre es que z también va a terminar tendiendo a, porque z es un valor que está entre a y x, y si x se acerca a, z también se va como a ir empujando, es como que x empuja a z, ¿sí? Con lo cual, lo que tendríamos es que si le aplicamos el límite para x tendiendo a de esto, todo se mantiene, ¿sí? Esta igualdad se seguiría manteniendo, ¿sí? O sea, que el límite para x tendiendo a por la derecha de f' de z sobre g' de z va a ser igual al límite para x tendiendo a por la derecha de f de x sobre g de x, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, este límite, independientemente de la variable, porque z tiene que terminar tendiendo a, ¿sí? Fíjense que decir x tiende a es lo mismo acá que decir z tiende a, ¿no? Por la derecha. Y por hipótesis, este límite es L. ¿Sí? Lo que entonces hemos deducido es que el límite para x tendiendo a por la derecha de f de x sobre g de x es justamente L, que es lo que queríamos demostrar. En realidad, no es del todo lo que queríamos demostrar. ¿Cuál es el detalle? Que x tiende a por la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a completar la demostración? La demostración se va a completar de la misma manera, haciendo exactamente el mismo procedimiento, solo que en lugar de tomar un x a la derecha de a, vamos a tomar un x a la izquierda de a, y vamos a proceder exactamente igual, con la misma función y todo. Entonces, de manera análoga, ¿sí?, de manera análoga se muestra para un x tendiendo a por la izquierda, ¿sí? Y el teorema general queda demostrado una vez que nosotros deducimos que el límite para x tendiendo a por la derecha tiene un valor y el límite para x tendiendo a por la izquierda tiene ese mismo valor, ¿sí? Entonces el teorema va a quedar demostrado una vez que nosotros escribimos esas dos conclusiones, ¿sí? Y de esta forma es que entonces llegamos a la demostración del teorema de L'Hopital, ¿sí? Como hemos visto, este teorema lo que me sirve es justamente para calcular ciertos límites. Bueno,
Vamos a continuar en una parte más, ¿sí? Porque este teorema, además del que acabamos de decir, se generaliza, es decir, que no solamente vale para x tendiendo a, sino que también vale para x tendiendo a más infinito, a menos infinito e inclusive también para cuando la función tiende a más o a menos infinito. Vamos a escribir todas esas generalizaciones en la próxima parte.